Hola, ¿cómo están? En esta hora sabemos de que estamos en la serie que estamos teniendo acerca de lo que es propósito, pero en esta ocasión vamos a hacer una pausa y traigo un regalo especial para cada uno de ustedes, para ustedes que nos siguen en las plataformas, ya sea en Facebook o en YouTube. Y en esta hora vamos a continuar con lo que es One Night Leadership Podcast. En esta ocasión tengo como invitada especial a Liz Aguirre. Hola. Hola, ¿cómo está? Un saludo, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles de que Liz es una persona que he tenido la oportunidad de conocerla a través de lo que yo he estado en la iglesia. Hemos tenido conversaciones diferentes acerca de lo que es la vida y por la casualidad de las cosas, el destino nos llevó a que tuviéramos una conversación acerca de la preparación que cada uno de nosotros tenemos. Exacto. ¿Verdad? Yo tengo una preparación en relaciones públicas y comunicaciones. Ella tiene una preparación totalmente diferente a la mía, pero que tiene que ver con comunicaciones. Exacto. Y entonces yo dije, mira, qué bueno. Entonces ¿por qué no hacemos algo juntos? La invité, lo armamos y estamos acá y espero que sea de mucha ayuda y de bendición para todas aquellas personas que nos están mirando en las diferentes plataformas. Pero Liz, ¿por qué no nos compartes algo acerca de tu preparación y de lo que tú has hecho, haces o piensas hacer? Bueno, de la vez que estábamos comentando en cuestión de comunicaciones, yo me gradué hace como 7 años con la certificación de médico intérprete. Ok. Pero por alguna razón u otra nunca la ejercí. Ajá. También en el 2020 me gradué de trabajo social. Ok. Y no he tenido la oportunidad. Trabajadora social. Trabajadora social. Entonces, no, tampoco he tenido la oportunidad, pero creo que todo lo que uno aprende sirve y también para compartirlo con las personas, ¿verdad? Claro. Porque es siempre importante de que si uno puede compartir algo para que alguien más pueda crecer, yo creo que es bueno, porque también así nos pasó a nosotros mismos. Me estuviste comentando en nuestra conversación que tuvimos acerca de lo que tú hacías de intérprete médico, ¿verdad? Que es algo que dijiste, no, esto no es para mí. No, la verdad que no. No es para mí, pero cuéntanos, cuando nosotros comprendemos o entendemos lo que puede ser la palabra intérprete, sabemos que puede abarcar mucho, exacto. Mucho, ¿verdad? Pero cuéntanos, ¿cómo podemos nosotros empezar a armar todo esto o a definir lo que es ser un intérprete? Creo que lo más importante es que entendamos lo que es un intérprete y lo que es una traducción. Ok. Muchas de las personas tienen ese malentendido, ¿verdad? Cuando tú estás traduciendo es algo escrito. Okay. Es de palabra con palabra y al momento que tú traduces la información, acomodas la oración. Okay. Entonces es con tiempo y es una forma diferente de hacer. Cuando eres un intérprete, básicamente eres un intermediario oral. Estás interpretando lo que esa persona está diciendo. Básicamente estamos traduciendo la lengua, pero interpretándola para que alguien más la pueda recibir en el mismo momento. Okay. Una de las cosas que se usa, ¿verdad? Ya sea en cuestión médica, en cuestión legal, se usa un término. El término que le llaman es el LEP, que en español sería LIP, que viene siendo el Limited English Proficiency, que traducido viene siendo la persona que domina limitadamente el idioma en inglés. ¿Verdad? Cuando nosotros entendemos este tipo de separación entre una cosa y otra, entonces la posición para hacer lo que se quiere lograr es diferente, porque no vamos a traducir, tomarnos el tiempo, hacer la oración y luego darla. ¿Cuánto nos llevaría? Exacto. Pero interpretación es así. Estás hablando, estás interpretando y estás siguiendo a la persona. Ok.
¿Cuáles podrían ser los factores a tomar en cuenta en el sentido de elaborar una interpretación, no voy a decir perfecta, pero similar a lo que en el idioma, ya sea inglés o español, o al idioma que se esté traduciendo, ¿verdad? Esté siendo similar? Bueno, una de las cosas que nosotros empezamos cuando estábamos estudiando, empezamos a estudiar las culturas y los modismos. Ok. ¿Okay? Cuando trabajas en un hospital tienes la posibilidad de saber a dónde vas a ir, ¿verdad? Si te van a mandar al área de emergencias, qué es lo que vas a interpretar. En el camino tú tienes la posibilidad de ir preparándote mentalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una interpretación ya en cuestión de un orador o un predicador es diferente, porque tiene un poquito más de tiempo para prepararse. Entonces, una de las cosas que es muy importante es la comunicación. ¿Okay? Si el orador está buscando un intérprete, el intérprete tiene la responsabilidad de concordar con la persona que va a dar el mensaje y ponerse de acuerdo para elaborar cuáles son los puntos donde ellos tienen que comunicarse. Okay. Entonces, porque es muy importante cuando uno está haciendo una interpretación es de mantener la audiencia cautiva. Okay. Y para modo de mantener la audiencia cautiva, nosotros tenemos que tener una comunicación con el orador. Nosotros nunca como intérpretes tenemos que interpretar en tercera persona. Siempre vamos a ser primera persona, porque el intérprete no existe. Okay. Solamente existe la persona que está dando el mensaje. Entonces me estás tratando de decir de que, digamos, como por ejemplo, si el predicador o el conferencista o la persona a la cual estás, tú, ya iba a decir traduciendo y me tenías que corregir porque es interpretando, ¿verdad? Que estás interpretando, digamos, si dice yo tengo que hacer esto, tú tienes que decir yo tengo que hacer esto. No vas a decir él dice que va a hacer esto. Exacto. Sí, esa es una de las cosas que pasa, es que se pierde, como se dice el dicho, ¿no? Me perdí en la traducción. Sí. Cuando nosotros estamos interpretando un mensaje, tenemos que entender como intérpretes que yo simplemente soy la voz. Ok. Entonces, soy la voz del número uno. Al menos que haya dos personas, entonces yo tenga que interpretar a esas dos personas. Yo vengo siendo la segunda persona. Ok. Pero nunca la tercera. Yo soy la tercera persona como intérprete. Cuando tengo que involucrarme en el mensaje, yo tengo que entrar y decir, el intérprete expresa. Okay. El intérprete dice. Okay. Pero siempre tengo que hablar en primera persona y posiblemente puede ser en segunda persona. Esto es muy bueno de lo que estamos conversando en esta hora, porque eso me da a entender de que tanto la primera persona que está dando el mensaje como el intérprete son primera persona. Eso me da a entender de que nuestras audiencias mantienen la misma importancia de los intérpretes. Exacto. Porque terminan siendo tanto el primero que lo recibe, ya sea en inglés o en español o en el idioma que se les esté dando, terminan siendo primera persona como lo están recibiendo con el intérprete. Exacto. O sea, de que tienen la misma importancia las dos audiencias. Por eso es muy importante que el intérprete, vamos a hablar en cuestión de un predicador, vamos a enfocarnos en esa parte que es la parte que más común nosotros vemos. Sí. Cuando nosotros interpretamos a un predicador, es muy importante hablar con él. Okay. ¿Verdad? Como intérprete, mi responsabilidad. Antes de. Okay. Tengo que conocerlo. Okay. Saber su método, cómo se expresa, cómo se mueve. Si yo nunca lo he visto, pero él ha hecho videos, mi responsabilidad es ver esos videos. Una vez que yo ya determino cuál es su personalidad, cómo él se maneja, entonces yo hablo con él para darle las reglas, vamos a decirle, ¿verdad? Okay. Voy a explicarle, bueno, un intérprete no está para explicar el mensaje que el orador quiere dar. Nunca. Okay. Entonces, que la audiencia se mantenga cautiva depende del intérprete. Pero se habla con el orador y decirle, ok, ¿cuáles son las formas en que nosotros podemos hacer que esta parte que tú estás queriendo hacer emocional o pregunta o esto
podamos hacerla más fácil, Ujú. para que él mantenga una fluidez que yo inmediatamente pueda interpretar. Porque mi responsabilidad es que voy a transmitir no solamente lo que la persona quiere decir, sino también la emoción. Por ejemplo, si el predicador quiere decir, va a predicar acerca de la salvación, yo tengo que tener esa emoción, esa mimicación que tiene el orador para que la persona que está recibiendo en el otro idioma reciba ese mismo mensaje. Wow, estamos teniendo una información de que mi cerebro está ahorita 1000 por hora de todas las preguntas que quiero hacer. Y también voy a animar a todos los que nos están mirando y escuchando por las diferentes plataformas a que también dejen sus preguntas. Y yo se las voy a hacer llegar a Liz. O Liz tiene que, no sé si ya sigues el canal, y si no lo sigues, no te voy a meter en problemas ahorita. Pero tienes que estar ahí pendiente de lo que la gente nos va a escribir. Pero bueno, una de las cosas que yo tomo muy importantes, me has mencionado muchas muy importantes, pero ¿en qué momento llega la conexión entre el conferencista o el predicador? Dijimos que nos vamos a enfocar en eso, y el intérprete. ¿En qué momento tú sientes que sí están conectados? Porque ¿tiene que haber una conexión en todo el tiempo o hay ciertos espacios en los que él te mira o tú lo miras? ¿Cómo es que sucede eso? Como te comentaba anteriormente, el que la audiencia se mantenga cautiva en el mensaje depende del intérprete. Okay. El intérprete básicamente tiene la responsabilidad de tener la conexión con el orador. En este caso tiene que darse a la tarea de investigar, de estudiar y de preguntar. Oh, wow. Esa es la responsabilidad del intérprete. La conexión va a depender del intérprete. Si yo sé de antemano, por ejemplo, ¿verdad? Si yo pertenezco a una iglesia y me dicen, ¿sabes que va a venir un orador la semana que viene y se le va a interpretar? Ya se le dio el tema. Antes de yo hablar con el orador, yo tengo que investigar el tema, tengo que meterme al tema. Tengo la oportunidad en ese sentido, a diferencia de en cuestión médica, en cuestión legal, que es inmediato. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Sí, de hecho, porque hay dos formas de interpretar en ese sentido. Entonces, la conexión depende del intérprete, pero la fluidez del mensaje también depende del orador. El orador tiene que entender que si la audiencia, por ejemplo, en este caso puede ser personas hispanas, pero pueden ser de diferentes países. Tanto el orador como el intérprete tienen que conocer la audiencia, saber cuáles son los modismos, cuáles son las bromas que se pueden interpretar y cuáles ni siquiera se pueden traducir. En este caso, ¿cuánto tiempo necesita el intérprete para empezar a hablar después de que el orador ya dio su oración? Al momento que él termina. Es inmediato. O sea, como un buen intérprete, no te puedes montar en su voz. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero ahora? Sí, depende de qué tipo de interpretación se esté dando. Porque hay dos tipos de interpretación. A ver, háblanos de eso. Está la interpretación simultánea y está la interpretación, los puse aquí, ¿verdad? La interpretación consecutiva. La interpretación simultánea básicamente es así. Puedes esperar a que el orador termine y tú inmediatamente das el mensaje. O puede el orador decir una frase y tú terminarla y así. ¿Verdad? Esa viene siendo la interpretación simultánea. Pero la interpretación consecutiva, básicamente tú tienes que esperar a que la persona que está dando el mensaje termine. Para que tú literalmente tienes que interpretar. Porque en una cuestión de abogacía o médica, no puedes poner tus propias palabras o tratar de maquillar el mensaje para que pueda ser entendible. Tienes que darlo literalmente. O sea, que no tienes que buscar sinónimos ni nada, sino que... Tiene que ser literal. En la cuestión médica, si te digan, ¿sabes qué? Ya no podemos hacer nada, lo perdimos. Así, básicamente, ¿sabe qué? No, así lo dice el intérprete. Por Tiene eso que te digo, ser literalmente,
O que te digan, ven, te vas a ir a dar la noticia que lo perdimos o que le cortamos la pierna equivocada. Exacto, ¿no? Es por eso que se dice que no hay modismos, no hay maquillaje, es literal. Porque de eso depende ya sea la salud o ya sea la libertad de la persona. En cuestión de un predicador, podemos tenerla simultánea y hacerlo y tratar. El intérprete nunca tiene que explicar lo que el predicador o el orador está diciendo. No es su trabajo, eso hace más confuso el mensaje. Ok. Inmediatamente. Lo tienes que decir exactamente como es. No necesariamente. Tiene que decirlo de una manera que sea entendible y receptible para el público, pero no tiene que explicarlo. Estoy riendo por algo. Ok. Me estoy riendo. ¿Qué pasaría si el predicador está salvando a la gente y el intérprete las está mandando al infierno? Imagínate, no. Ahí no habría interpretación, básicamente. No, es muy importante que el intérprete, por eso el consejo principal que se le da a la persona que desea interpretar es práctica. Okay. Empaparse de las culturas, los modismos. Una vez que ya sabemos a dónde va, quién viene el mensaje, inmediatamente buscar la información. Inclusive se puede hacer unas horas antes de entrar en hacerlo. Un intérprete que es bueno sabe cuáles son las ramas que él antes de ya debe prepararse para que cuando esté en la posición ya no tenga que tener muchos problemas, que tenga que ser algo rápido. ¿Qué tanto tiene que ver el lenguaje corporal? Bastante. ¿El tono de voz? Bastante. Porque nosotros somos uno, básicamente. Okay. Yo no somos uno y dos. ¿Cómo interpretarías un ejemplo? Porque yo tengo un tono de voz fuerte. Okay. ¿Cómo? Es más, vamos a hacer una prueba para que todos, para todos que nos están mirando. Yo lo hablo en español, tú lo dices en inglés. ¿Ok? O yo lo digo en inglés o tú lo dices en español. A ver, usted dígalo en inglés y yo lo digo en español. Ya me metí en problemas acá. Si mi mejor inglés fue ayer en el primer minuto. Pero eso es para que practiquen y vean lo que importante que es tener la fluidez en el lenguaje que se está interpretando. Eso es lo que yo digo en este sentido, porque ¿cómo lo podemos, cómo podría interpretar, digamos, yo tengo un tono de voz muy fuerte y yo cuando doy una conferencia o predico o yo voy, o sea, rápido, que yo sé cuántas palabras puedo decir en 5 minutos, son 750 palabras. Wow. Como comunicador. Ahí viene la comunicación. Okay. Porque para trabajar con un intérprete, si ya la persona sabe trabajar con un intérprete, es fácil. Pero cuando es por primera vez, es cuando es importante la comunicación. Porque entonces estoy doblando el tiempo, ¿right? Doblando el tiempo y tal vez el mensaje no está llegando como debería de llegar. Tiene que haber una fluidez. No tiene que hablar ni muy alto ni muy bajo. Pero cuando, por si en este caso que un predicador está leyendo una escritura, ahí sí, el tono de voz tiene que ser medio. Okay. Porque cuando nosotros estamos leyendo algo, sí, tenemos que tener esa pausa. Sí, no, yo entiendo eso como comunicador y conferencista, de que hay ciertos tonos de voz, como por ejemplo, para predicar, tú sabes cuál va a ser el pináculo de tu predicación. Entonces, cuando tú lo vas a subir, sabes cuando lo vas a bajar es cuando ya estás aterrizando, ¿verdad? O sea, el mensaje. Entonces tú empiezas y se apagan las luces y empieza la musiquita celestial a tocarse. Todo eso. Todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso influye en ese sentido. Pero yo digo, o sea, cuando va mi tono de voz, también tu tono de voz tiene que ir. Exacto, porque somos uno. Recordemos, somos uno, somos primera persona. Entonces, si el tono de voz del predicador sube, mi tono de voz sube. Si yo me muevo, él se mueve. Al revés, si él se mueve, yo me muevo. Si él se ríe, yo me río. Si él pone la mano, o sea, yo tengo que hacer exactamente lo que hace el predicador para que la audiencia esté enfocada en lo que se está interpretando. Vamos a hacer esto. Good morning. Buenos días. Welcome. Bienvenido. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Welcome to One Night Leadership Podcast.
Bienvenidos a 196 Broadcast. No sé, no escuché lo que dijo. Reprobada. Sí, uno de los primeros consejos es que uno que tener buen oído. Un buen oído y estar 100% atento. Okay. Eso es un muy buen ejemplo para que las personas que quieren interpretar tengan que prepararse, porque si no estamos atentos a lo que la persona está diciendo y queremos hacer preguntas durante la interpretación, entonces la audiencia pierde. Porque yo he escuchado gente traduciendo, no interpretando. Ahora estoy comprendiendo lo que es traducir e interpretar. Entonces yo creo que como 2 veces he visto personas interpretando y muchas veces traduciendo lo que se hace. Y entonces a veces yo creo que influye mucho no en que la gente esté desconcentrada, sino que yo creo que en un auditorium tiene que haber un sonido especial para el intérprete. En el sentido que diga, say it again, o repítelo otra vez, por favor, ¿verdad? Y eso, como es el caso ahorita, digamos, hubieron problemas de audio, no es que ella no estaba concentrada, por eso es que no fue el problema de audio. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver la concentración? Es lo primordial, porque yo tengo que estar concentrada a lo que la persona está diciendo y tengo que estar preparada para hacer un cambio. La concentración tiene que ver mucho. Es lo primordial, porque si yo tengo que estar concentrada a lo que el orador está queriendo decir y tener la facilidad de inmediatamente interpretarlo al idioma. Bueno, en este caso traducirlo en mi mente y luego interpretarlo para el público. Wait a minute. ¿Qué acabas de decir? Traducir mi mente. Interpretar. Se acabó. ¿Podemos cerrar aquí ya? ¿Podemos cerrar? No, ¿te imaginas? O sea, te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que hacer un estudio de la persona a la quien vas a interpretar, un estudio de la audiencia a quien no solamente el conferencista va a tener, pero tú también. Exacto. ¿A quién van a tener? ¿Ok? Conocer tu público. Conocer tu público. Ok. Para ir terminando, Liz, me gustó eso mucho. Traducir e interpretar. Wow, no es nada fácil. Para ir cerrando, ¿con qué consejos podríamos dejar a todas las personas que nos miran y nos escuchan para que están interesados o que de alguna manera ellos lo estaban haciendo? ¿Ok? Y sé que este tema ha sido de mucha ayuda para ellos. ¿Con qué consejos los podemos dejar a ellos para que ellos puedan desarrollarse mejor en lo que ya están haciendo o si piensan llegarlo a hacer? Sí, claro. De hecho, puse aquí unos tips, ¿verdad? Y creo que una de las cosas muy importantes es conocer a tu audiencia. Conoce tu público y conoce las culturas y los modismos. Las culturas. ¿Verdad? Es una de las cosas. Obtén un resumen adecuado del tema antes de, para que puedas empaparte de ese tema y cualquier palabra que a lo mejor no está escrita en el papel que te dieron, tú ya estés preparado para ello, ¿verdad? Habla directamente a la audiencia, porque yo soy el predicador. No es de que le estoy diciendo 1 o 2, no en tercera persona. Exacto, en primera persona. Habla directamente a la audiencia. Usa un tono de voz normal y comunícaselo a la persona que vas a interpretar. Es donde viene esa comunicación. Tiene que haber esa comunicación. Entonces, mantener un discurso simple, ¿verdad? Sí puede haber bromas, puede haber todo, pero si ya de antemano se habló con la persona que se va a interpretar o ya como intérprete lo estudié. Eso es una otra. Considera las diferencias culturales, ¿verdad? Porque yo puedo decir una palabra que a lo mejor por ejemplo, en cuestión de los guatemaltecos, ¿verdad? Ellos usan mucho la palabra de toma. Y como mexicanos nosotros usamos ten. Entonces, utiliza mucho y conocer las diferentes culturas, ¿verdad? Haz un espacio, ¿verdad? Antes del programa, antes de empezar, o sea, unos 2, 3, 5 minutos para prepararte con esa persona. Hacer un tipo de... ¿Cómo se dice? Si no se conocen. Para el caso. Y también aún así se conocen. De hacer preguntas y respuestas. Para empezar ya la fluidez antes de subir a hacer lo que se va a hacer.
hablar solamente en primera persona, Ujú. ¿verdad? El único trabajo del intérprete es interpretar. That's it. Es lo único que se puede hacer. Okay. No tiene que hacerse nada para no perderse a la audiencia. Que no le ponga salsa a los tacos. Exacto. Entonces, si seguimos estos consejos, estos tips, ¿verdad? Que no me los inventé yo, me los dieron en la escuela, uno puede hacer una muy buena interpretación y llevar el tema que realmente se ha querido llevar por medio del orador o del predicador o de quien sea que estén interpretando. Wow, no, en lo personal a mí me ha ayudado mucho a entender, ¿verdad? Si algún día me toca que hacerlo, ¿verdad? Creo que lo he hecho como unas 2 o 3 veces y siendo crítico conmigo mismo, creo que he traducido y no he interpretado. Pero ahora ella me va a regalar sus notas, ¿verdad? También yo las puedo poner, si me permite, claro. si me permite Liz, también yo las puedo poner en mi página web que yo tengo, que es donilinares.com. Puedo poner el PDF allí para que ellos vayan y la descarguen, ¿verdad? Totalmente gratis, no les vamos a cobrar, ¿verdad? Pero Liz nos va a proporcionar estas notas que ella nos trajo y en las siguientes semanas ustedes las van a poder tener. Pero Liz, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. No, muchas gracias por estar con nosotros y espero de que haya sido de mucha ayuda para el tiempo que lo vayas a ver. Te pido que lo compartas con alguien, de que tú sabes de que es una persona que interpreta y tú a través de este video dijiste, está traduciendo, no está interpretando, ¿verdad? Correcto. Así es que compártelo y déjanos saber también tus preguntas que puedas tener y nosotros con gusto se las vamos a hacer llegar a Liz o Liz también te las va a contestar directamente a ti, ¿verdad? Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayas disfrutado y te esperamos en el próximo episodio de One Night Leadership Podcast. Que Dios te bendiga. Cuídate.